Hola Andrea, buen día, bienvenida. Buen día, ¿cómo estás, Alejandro? Aunque implique para vos, estoy seguro, llover sobre mojado, a mí me gustaría recordar al público cuál fue tu participación, tu vínculo con el público caso María, ¿no? Incluso en algún momento adquirió la consigna María no se va. Ya se conoce la decisión de la Suprema Corte. ¿Por qué es que estás tú en la fotografía, llamémosle así? Bueno, la familia nos contacta y nos pide ayuda a la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, de la que formó parte. ¿La madre de la niña? Sí, en realidad nos contacta a través de la tía de la niña, que consigue, digamos, nuestros contactos, y luego, a partir de allí, conocemos a la mamá de la niña y a su familia, y nos piden ayuda que están en una situación de enorme desesperación, porque su hija pequeña denuncia al papá como un presunto abusador sexual, y la justicia uruguaya la estaba restituyendo a España sin ninguna medida de protección, y la estaba restituyendo. Entonces, nosotras como organizaciones sociales intentamos también lograr otro tipo de asesoramiento legal, buscando antecedentes en otros casos, qué había pasado, cómo actuaba la justicia, y además iniciamos una gran campaña de apoyo a María y a esta niña, porque estamos convencidas, y seguimos estando convencidas, de que si un niño sufre abuso sexual o violencia doméstica en su país de origen y es traído al Uruguay por su mamá o por su papá o por la persona que lo quiere proteger, este país tiene que darle la protección y tiene que permitir que ese niño quede en el país y que el juicio se pueda desarrollar acá. Y ese fue el gran objetivo de nuestra campaña y nuestro trabajo, y a partir de allí... Estás usando el plural para que también el público tenga más o menos claro a quiénes incluye nuestra campaña, nuestro objetivo. La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que es una red que hace muchísimos años trabaja en este país, compuesta por organizaciones del interior y también de Montevideo. Somos en este momento unas 35 organizaciones que trabajamos brindando asistencia a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes. Hay alguna organización que también trabaja en la asistencia a varones que quieren salir de las situaciones de violencia. Capacitamos. Pero además de eso, también... En su condición de... agresores. Ahí está. De agresores. Victimarios, digamos. Exactamente. Y también capacitamos y generamos incidencia política, participamos de distintos espacios de diálogo con el Estado. O sea, trabajamos mucho en este tema, no solamente en la asistencia directa, sino también en el diseño de las políticas públicas y en el poder empujar para que se hagan políticas de respuesta a este tema. Pero también nuestra red integra un colectivo mucho más amplio, que es la Intersocial Feminista, que es un colectivo que además de esta red lo integran, por ejemplo, el PIT-CNT, lo integran otras organizaciones sociales, algunas feministas, otras no, el Cotidiano Mujer, Ovejas Negras, Mujeres de Negro, que también un poco nos nucleamos en esa intersocial feminista para poder empujar y trabajar en la necesidad de que en este país las políticas de igualdad de género y de prevención de violencia realmente puedan estar presentes con presupuesto y que se pueda trabajar. Los actos, digamos... presuntamente delictivos que van por el maltrato, la agresión doméstica a la mamá de la niña, que en todo caso yo soy de los que cree que cuando hay maltrato de uno de los padres hacia el otro, incluye un maltrato al niño también, ¿verdad? Porque a veces me genera una perspectiva. Estoy apoyándome en el sentido común, por eso lo planteo así, para que me des argumentos de carácter más académico, si querés. Me parece un poco ingenuo, me parece un poco iluso, o sencillamente hipócrita, creer que uno le puede decir a una mujer: vos sos una tal por cual, inútil de no sé cuánto, y no sé qué, y hasta, ¿por qué no?, insultos, y hasta, ¿por qué no?, agresiones físicas. Y ser un encantador, dulce y amable y creativo papá de una niña o un niño, ¿no? Quiero decir que lo mismo siento si fuera al revés, ¿no? Una madre que maltrate verbalmente al padre porque no trae dinero suficiente, porque no sé qué, y que me parece que hay
incluye una agresión a los hijos también, ¿no? Exacto. Pero en todo caso, si eso ocurrió en España. El abuso sexual o el presunto abuso sexual, en caso de que hubiese ocurrido, también ocurrió en España. Cuando la mamá con su hija vienen a Uruguay, viene con la consigna, con la idea, con el plan de esas denuncias, radicarlas aquí en Uruguay. Lo digo porque España no es un país, qué sé yo, con todo respeto lo digo, donde los derechos de otra tradición, incluso religiosa, donde los derechos de la mujer son explícitamente avasallados, donde solo importa la opinión del hombre. Es un Estado de Derecho, es un Estado que supongo que da mínimas garantías, que vive este problema que tenemos nosotros también con intensidad, y creo yo están muy atentos. ¿Por qué venir? ¿Qué explicación hay a eso? Venir a Uruguay a hacer la denuncia, y si se vino con ese plan. Bien, porque en este caso está lleno de medias verdades, ¿no? Que es la mejor forma de mentir, porque una persona dice una media verdad, dice, la señora no hizo la denuncia en España de violencia. ¿Eso es verdad? Es verdad. La señora no hizo una denuncia de violencia en España. Ahora, lo que no se dice y lo que no se explica es como muchas mujeres que son víctimas de violencia doméstica que no hacen la denuncia por muchísimas razones que tienen que ver con la propia dinámica de la violencia. Dos, la señora hizo la denuncia cuando llegó al país. Eso es verdad, pero no significa que la señora vino con esa intención y con toda una trama pergeñada para decir, con un plan, exactamente, voy a llegar al Uruguay, entonces voy a hacer esta denuncia, así me puedo quedar sin problema. En realidad lo que sucedió es que en el avión la niña empieza a hacer algunos dibujos con indicadores altos y fuertes, o sea, dibujos fuertemente sexualizados, que llaman la atención a la mamá. Y cuando la mamá empieza a preguntar de qué se tratan esos dibujos, la niña empieza a hacer algunos relatos que llaman mucho más la atención a la mamá. Cuando entonces, la mamá llega... Te sigo muy de cerca, con mucha atención, pero justamente para combatir el plan o la estrategia de la verdad media, ¿no? Exacto. Por eso que te incomodo en el relato haciéndote algunas preguntas. Podríamos decir que honesta, sensatamente, hasta ese momento la mamá no sospechaba de cierto abuso o agresión sexual. Exacto. Bien. Como pasa en tantos casos. Bueno, me imagino, ¿no? Sí, claro. Y que la gente dice, pero ¿cómo no te diste cuenta que tu hija era abusada durante tantos años? No hay forma muchas veces de darse cuenta, porque las estrategias de los abusadores son estrategias muy bien pensadas y organizadas para que eso no quede en evidencia. Mucha gente que no cree, ya como una cuestión de fe, no como una cuestión científica, que no cree que existan los abusos sexuales, o que si existen en un grado menor, y que por el contrario está convencida, también por una cuestión de fe y no científica, de que las madres manipulan y mienten. Entonces, claro, cuando vos trabajás desde el ámbito en el que trabajes, el periodístico, la justicia, la medicina o el que fuere, desde esa concepción, vos todo lo vas a ver, cada detalle lo vas a mirar y lo vas a interpretar desde ese lugar. Entonces, la gente que está convencida de que esto es una manipulación, piensa eso, ay, bueno, tendría que haber hecho la denuncia en España, ay, bueno, pero qué casualidad, que justo cuando la señora se viene, la nena hace un dibujito raro, ¿no? Todo eso... Bueno, yo nunca fui a la escuela de psicología, pero de verdad, ya no hablo de este caso, me parece para nada casual, es más, me parece hasta, si querés, natural, que alguien sometido a un estrés intenso, que por distintas circunstancias sale de esa lógica, esté recién ahí en condiciones de expresar los frutos de ese estrés. ¿Me explico? Sí, claro. Es decir, en un avión donde estás 12 horas sentado, muchas veces sin hacer nada, y yo la verdad no lo vivo como algo, no estoy tomando partido, simplemente estoy tratando que la niña haga un dibujo. Mira, en un caso... No me resulta tan extraño de creer. En un caso que podemos hacer un paralelismo, muchas veces ha pasado que mujeres que han matado a sus maridos violentos dormidos han sido condenadas, porque ahí la legítima defensa no cabe. Sí. Pero la explicación es que una mujer que sufre violencia, que se encuentra aterrada, que entiende que esa persona es una persona que domina, que es totalmente omnipotente, si lo va a matar, no lo va a matar de frente en una pelea. Obviamente va a esperar el momento en el que la persona no pueda dañarla para cometer ese acto.
Y yo lo que quiero es dar la explicación, no Entendido. digo que esté bien, que esté mal, es como la explicación, ¿qué le pasa a las víctimas? Entonces, en este caso, Sí. la niña actuó como muchos niños víctimas de abusos sexuales actúan, relatan y cuentan cuando se sienten protegidos. A veces pasa que, por ejemplo, el abusador es un familiar que ha vivido un tiempo en la casa y cuando se va, es ahí en el momento que el niño relata, porque se siente seguro porque ya la persona no está. Porque la persona que abusa provoca mucho miedo y mucha amenaza. Si vos hablás, mirá que te va a pasar tal cosa. Esos dibujos en sí mismo, después vinieron acompañados con otro tipo de relatos o de comentarios, o hubo una especie de bloqueo por parte de la niña que no llegó a avanzar más, porque en definitiva otra de las cosas sobre las cuales que se insiste es que ese presunto delito de carácter sexual no fue, digamos, probado. Bueno, eso es lo que pasa también en muchos casos de abusos sexuales con nuestros niños uruguayos, que no se logra hacer una investigación de calidad que permita dar cuenta de si existió o no existió el abuso. ¿Qué pasó? Esta mamá, con buen tino, ninguna mamá quiere creer que a su hijo le estén abusando, prefiere creer que es otra cosa. Sí. Lo que hace es, lo comenta con su familia y lo que buscan es un apoyo psicológico con una terapeuta que pueda dilucidar si esos dibujos que están ahí, y algunas, no solo dibujos, relatos que la niña empieza a hacer a distintos miembros de la familia, pueden ser indicadores de abuso sexual. Bueno, empieza su tratamiento y su terapeuta particular diagnostica. Después de un tiempo de proceso de trabajo con la niña, diagnostica que la niña sufrió abuso sexual, y eso está en un informe que está en manos de la justicia. Lo que pasa es que la justicia no toma en cuenta esos informes porque considera que es una psicóloga pagada por la madre. Entonces la justicia parte de la base de que quizás esa psicóloga, qué sé yo, es corrupta, no sé, y ¿por qué va a hacer ese informe? Porque es amiga de la madre. De ninguna manera, no es amiga de la madre. Otra media verdad que algunos periodistas han dicho es que la tía de la niña fue la que diagnosticó el abuso. Y la tía de la niña no diagnosticó ningún abuso. La tía de la niña dio su opinión respecto de lo que ella consideraba, porque es psicóloga. La tía de la niña tiene opinión. es psicóloga. Es psicóloga y además está especializada en este tema. La que diagnostica el abuso es la terapeuta particular de la niña. Pero sigamos razonando, a veces metidos en el caso y a veces apartándonos. Sigamos razonando que un operador de justicia, un juez, un fiscal, en fin, ante un estudio privado, tenga cierta dosis de credibilidad y cierta dosis de desconfianza. Bien. ¿No es cierto? Bien. Bueno, supongo que el sistema entra en el sistema, entran a operar otros técnicos. Exacto. Que sí son de la confianza de los agentes de justicia para que diagnostiquen tal o cual situación. Exacto, ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y en ese sentido, ¿qué fue lo que sucedió? Bien, además el sistema se viene preparando, especializando y formando a los peritos, porque los peritos no es que sepan de estos temas, porque la universidad no forma, eso hay que decirlo también. Bueno, ¿qué se hace? Se piden peritajes. Cuando una de las peritos, Ana Nin, que es psicóloga, que es muy reconocida y tiene realmente mucha acreditación en este tema. Le cuento al público que hablé con Ana Nin, mejor dicho, intenté invitarla. Ajá. Y con todo derecho, pero también la gente tiene que saber, porque si no uno parece como que está pintado. Con todo derecho me dijo que no estaba muy convencida, pero que además estaba inhibida, que necesitaba un permiso de la Suprema Corte. A veces no es muy conveniente que los peritos puedan estar, porque realmente ellos tienen que estar muy concentrados en ese caso que tienen por delante y no en todo lo que pasa en el contexto. Yo entendí esa lógica. También sigo entendiendo que por esa misma lógica siempre que queda la cuestión como en un ámbito un tanto mágico, ¿entendés? Incluso de los promotores de las medias verdades. Bueno, porque la consigna es que si un niño habla, al niño no se le cree. Partimos de un paradigma rarísimo, extrañísimo, que si alguien viniera de Saturno diría, qué raros son los humanos, ¿no? Sí. Habla un varón o una mujer mayor de edad y se le cree. A nadie se lo manda una pericia, menos que, bueno, si es una cosa. No, ahora habla un niño y ya empezamos a ver, che, ¿será cierto lo que nos dice este pibe? Es una cosa muy rara, ¿no? Que entre otras cosas, esto lo digo yo, habla del maltrato implícito que hacemos para con la niñez, en particular en Uruguay, donde la mayoría de los pobres están concentrados en la niñez y la adolescencia. Esto lo dije yo. Bien, pero de acuerdo contigo. Volviendo al asunto, a veces siento que a nosotros, los ciudadanos comunes, nos faltan datos de que realmente una pericia de carácter psicológico puede ayudar a
a echar luz sobre zonas más o menos oscuras. ¿Qué Exacto. pasó con esa pericia de Nin? Bueno, dos cosas. Ana Nin es muy reconocida. Tú vas al Poder Judicial y le preguntás a cualquier persona, desde la Suprema Corte hasta el primer juez que entra, y el reconocimiento de la solvencia que tiene esta perito. Que el abogado defensor de la niña, por ejemplo, en la entrevista que Georgina Mayo le hace en TNU, desestima lo que dice la perito, ¿no? El abogado defensor de la niña. El abogado defensor de la niña desestima lo que dice la perito, porque la perito dice que hay violencia y que la niña debe quedarse. Y el abogado en esa entrevista que está pública dice que sí, que bueno, que se comprobó una violencia, pero de esas violencias que son desavenencias, que cualquiera puede tener discusiones entre los padres. Eso no es lo que dice la perita. Lo que la perita dice es que sufrió violencia, que la niña le tiene pánico y que recomienda que se quede en Uruguay. Ajá. Entonces, en esa pericia se determina la violencia, se determina el miedo que la niña le tiene, se plantea y se recomienda que la niña quede con su mamá en Uruguay y se da fundamentos, y se pide a la jueza del caso ampliación de pericia, porque en ese rato, en ese tiempo que se hizo la pericia, no se pudo entrar a investigar la denuncia de abuso sexual porque la niña tiene una descompensación en ese momento. La jueza le dice a la perito que no hay tiempo. Entonces, ¿se investigó el abuso? No se investigó. ¿Por qué no hay tiempo? ¿Por qué, si la niña se siente mal en ese momento, no se busca un momento que la niña se sienta mejor, que puede ser luego más tarde, al otro día, a la semana siguiente? ¿Qué es lo que inhibe eso? Y bueno, esa respuesta la tiene que dar la jueza, Ah. porque es la jueza la que no permite que se amplíe la pericia a pedido de la profesional. No es un capricho ni de la madre ni mío, es a pedido de la técnica forense. Porque si no, lo que estamos haciendo es esto. Viene un estudio privado y digo, no, desconfío porque es un estudio privado. Exacto. Entonces pido el estudio público, digamos. Y cuando viene el estudio público y dice, mira, no lo puedo hacer porque la niña, no, entonces nos quedamos sin el estudio. Bueno, exactamente lo que estamos, por eso las medias verdades. Ni se confirmó ni se descartó el abuso sexual, porque no se investigó adecuadamente. Ahí hay un gran problema de la justicia. Bien, uruguaya. vamos a una brevísima pausa y al regreso, en el último tramo, esto está ocurriendo de tal modo que a ti y a muchas otras personas y otras organizaciones les parece que no está bien lo que está pasando, ¿verdad? Está muy claro que ustedes ven como una mala noticia que la mamá y la niña regresen, que la niña y la mamá regresen a España. Me gustaría decir una media verdad más. Bien, yo acá, mira, me anoto media verdad para que tú no te olvides, porque lo que quiero que me respondas es, van allá, pero cuidado, porque allá los peritos, el sistema, el Estado de Derecho, el Poder Judicial pueden darles garantías fuertes y buenas a esa familia y pueden ayudar y proteger a esa niña en caso que esté en una posición de indefensión. ¿Lo vemos luego de la pausa? Perfecto. ¿Por qué alguien va a decir, ¿y por qué tener tanto miedo a lo que puedan decidir en España, verdad? Ya venimos. Estamos poniendo la mañana en camino, último tramo de la charla hoy con Andrea Tuana. Andrea, vos me decías que hay otra media verdad. Sí, otra media verdad que, por ejemplo, hay una periodista, Georgina Mayo, que la plantea, la media verdad, porque es la verdad. Yo he invitado a Georgina que venga, tiene ganas de venir, sucede que por sus horarios... Bien, esa media verdad es una verdad de papeles, ¿no? Si uno lee el papel y lee una sentencia al principio... ¿Pero qué ha dicho Georgina en ese aspecto? Que es mentira que la jueza presionó a la madre para que se fuera con un acuerdo. O sea, la verdad... Un acuerdo de con manutención, un acuerdo de manutención y eso. La verdad que dice Georgina, y que es cierto y es verdad, es que hubo un acuerdo en donde el padre ofrecía 700 euros de manutención para que volviera la mamá con la niña a España. Y que la madre en una audiencia acepta ese acuerdo. Eso es verdad. Pero lo que no se dice es... Que la madre, en el momento que acepta ese acuerdo, es porque siente, porque la jueza se lo plantea, de que no hay opciones, de que ella o acepta esto o se va a volver igual sin nada. O sea, sin a la ni madre le siquiera dan eso. dos caminos. Camino 1, tú te vas aceptando los 700 euros. Camino 2, tú te vas a ir igual. Y el acuerdo que firma la madre, desde esa perspectiva, está siendo usado como prueba de qué, entonces. Como prueba de que acá hay algo turbio, por lo menos. De que la madre, ¿por qué? Si estaba tan convencida del abuso y de la violencia, ¿por qué al principio de todo este juicio acepta un acuerdo con 700 euros? Es como que lo que se pretende, supongo yo, habría que preguntárselo a la periodista, lo que se pretende es mostrar como que hay algo raro en la actitud de la madre.
Y entonces yo lo que quiero es aclarar, porque ella públicamente dijo que yo había mentido, quiero aclarar que yo no miento, que lo que la periodista no sabe es lo que pasó dentro de la audiencia, porque hace una investigación de papeles. Yo espero un periodismo un poquito más profundo, que no solamente mire lo que dice la sentencia. Sí, yo quiero decir algo sobre esto, más allá del caso en particular. Es que yo hace unos, no sé, 2, 3 años, yo fui a... Yo nunca he estado frente... 2 veces, corrijo. Ahora me acordé de otra, en instancias judiciales. Yo quiero decir que soy una persona que tengo cierta formación, que tengo cierta capacidad para expresar lo que siento, tengo como cierta poca inhibición para defender mis ideas, ¿no es cierto? Fruto, entre otras cosas, de mi trabajo. Y aún así, es lo que quiero decir, de testigo en un caso de divorcio, que según es la cosa más común, cuando la jueza desde un lugar, porque además está en un escalón más alto, porque hay una cuestión, ¿no? Me hizo una pregunta acerca de cuánto hace que yo conocía a mi amiga, que es mi amiga de toda la vida. Yo me puse nervioso y no supe qué responder. Yo lo digo porque a veces desde afuera se dice, ay, ¿cómo vas a...? Bueno, no, estar ahí no es fácil, aunque tengas una asistencia legal. Bueno, en este caso además la propia asistencia legal está cuestionada, ¿no? Me salí de este caso, ¿se entiende? No, porque a veces desde afuera se dice, ¿y cómo vos vas a aceptar? Es que a veces vos no sabés qué aceptar, porque realmente estás perdido. Porque estás perdido, y aparte yo me quiero rectificar una palabra, dije la jueza presionó, no, eso es un error de mi parte. La madre sintió la presión, pero lo que sí es cierto es que la jueza le hizo el planteo, tú tenés 2 posibilidades, o tú te vas con este arreglo, o tú te vas a ir sin nada, porque la restitución se va a hacer igual. Pero ese planteo eso no es cierto. Pudo haber sido incluso, ni siquiera me atrevo tanto, ni siquiera pudo haber sido un planteo de mala fe por parte de la jueza. No, en el sentido de casi te diría, de mujer uruguaya. Me sale el Tita Merelo, de decirle, mirá. Porque la jueza entendía eso, que los juicios de restitución hay que hacerlos, que la señora se iba a ir igual, entonces que era mejor que se fuera en estas condiciones. Pero, ¿qué pasó? La madre entendió que no habían alternativas, que la alternativa era irte sin un peso o irte aceptando el acuerdo. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Obviamente, si te tenés que ir sí o sí, pero no es sí o sí, porque después los abogados defensores hablaron con ella la posibilidad de pelear de una tercera opción, y que fue la que se hizo. Pelear quedarse aquí por las excepciones, porque el convenio de la Haya permite determinadas excepciones, que cuando el niño está expuesto a un grave peligro no hay que restituir, y tomaron ese tercer camino. Ese tercer camino que terminó hoy en esta, resolución. O sea, ese tercer camino que uno también apuesta a eso, ¿no? Vos te la jugás, te arriesgás a ese tercer camino porque tenés la convicción. Bueno, no dio el resultado esperado. Algunos discursos sostienen que el caso María, se ha transformado en un caso icónico para la lucha feminista de las organizaciones feministas, las que piensan muy mucho en ustedes, y que encontraron una buena oportunidad de volver a colocar en un lugar incómodo y como el malo de la película al varón en general. Algo así como que se aprovecharon de esta debilidad de este caso para usarlo para beneficio propio de ustedes, sus organizaciones. Se las ha acusado de feministas rentadas, que viven gracias justamente a esa lucha, y por lo tanto esa lucha les viene bien para, entre otras cosas, seguir teniendo ingresos y los cuales vivir, y en tu caso supongo comprarte ese pullover negro que tenés puesto. Frente a eso, ¿qué dicen ustedes? Porque se escucha un día sí, otro también. Yo diría una hora sí, otro también, ¿no? Un minuto sí, otro también. Sí, yo creo que esas expresiones son expresiones de un contramovimiento que lo que quiere es volver atrás en los derechos de las mujeres, en los derechos de los niños. Yo entiendo que se ha avanzado mucho, que se ha logrado colocar el tema de la violencia de género, de la violencia hacia los niños, que se ha avanzado en que se inviertan en políticas públicas. A mí me da gracia porque algunos dicen, a ellas solo les interesa el dinero. Mirá, están pidiendo presupuesto para la violencia. Sí, claro, estamos pidiendo presupuesto para las políticas, no para nosotras, ¿no? Nosotras somos trabajadoras, algunas trabajamos en organizaciones donde específicamente estamos trabajando en estos temas, otras trabajan en otros aspectos,
Yo creo que esas voces lo que quieren es enrarecer y lo que quieren es tratar de deslegitimar un movimiento de defensa de los derechos humanos, que esto es el modus operandi histórico. A los defensores de derechos humanos se los desacredita, se los denuncia, se los asesina en otros países, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es algo esperable. Bien, y en ese contexto, va un país donde, en líneas generales, seguramente con retrasos, los derechos humanos se defienden, se respetan, hay un poder, poderes separados, el poder legislativo es un poder independiente, el poder judicial también lo es. No pueden lograrse los estándares mínimos de justicia para esa niña y su mamá en España. ¿Por qué habríamos de desconfiar de eso? Por supuesto que se pueden, y es más, esperemos que eso se dé de esa manera. No es que se desconfíe. Lo que pasa que acá ponemos en el centro a la niña. Yo miro a la niña y me parece que la Convención de los Derechos del Niño a todas las personas nos dice que en el centro está el interés superior. Una niña que nació en España, ¿verdad? Una niña que nació en España. ¿No es al revés? ¿El desarraigo de la niña no se produce estando aquí? El desarraigo se produce estando aquí, por supuesto. Pero por encima de eso hay una denuncia muy grave de un presunto abuso sexual y de una situación de violencia. Y por lo tanto, si esa niña se siente protegida aquí, con su familia y contenida, puede relatar lo que le sucedió, tiene asistencia psicológica para superar ese daño, el interés superior de esa niña es que ese juicio se haga en Uruguay y que el que se traslade sea el papá y no volver a sacarla de un lugar donde ella se siente segura. Pero además de eso, los niños, una vez que relatan que sufren abusos sexuales, no es lo más común ni lo más esperable que lo vuelvan a relatar 800 veces. Sí, porque eso cualquiera lo puede entender. Sí, imagínense, si a mí me violaron, que yo lo tenga que 2 años después volver a contarlo, va a ser algo muy duro para mí. Pero en una niña pequeña, que hoy tiene 6, pero que tenía 4, cuando lo relató, lo dibujó, lo expresó y lo mostró de miles de maneras, que nosotros ahora pretendamos desarraigarla, sacarla de donde está, volverla a un país que ella le tiene miedo porque le tiene terror a ese papá, y pretender que ahora nuevos peritos le empiecen a hacer preguntas y le empiecen a hacer un montón de investigaciones, bueno, yo creo que es someterla a una situación de tortura, someterla a enfrentar el hecho traumático, y tampoco sabemos si la niña va a hablar, porque hay muchos niños que se cierran y que no vuelven a hablar, obviamente por razones de preservar su salud mental. Entonces, bueno, yo en lo personal tengo cierta incertidumbre, qué sé yo, capaz que la niña logra poder volver a contar y volver a enfrentarse al hecho traumático y decirlo, pero capaz que no. Hay un dato que conviene que el público sepa, y es que todo esto tiene este desenlace porque no estaba vigente una ley que ahora sí está vigente en Uruguay, ¿no? Y sí, eso es lo que te da también, ¿no? Una sensación de impotencia. En diciembre del año pasado entró en vigencia la ley 19.580 de violencia basada en género, que expresamente dice que en casos de restitución internacional, si se acredita en Uruguay, en este país, que el niño o su mamá o papá o progenitor que lo cuida han sufrido violencia doméstica, el niño o su progenitor se dan por cumplidas las excepciones del Convenio de la Haya y no se restituye. Entonces vos te quedás con la sensación de esa impotencia de decir, acá se acreditó la violencia, no se acreditó el abuso sexual, pero sí la violencia. La violencia de la que fue víctima, ¿quién? ¿La mamá? De la que fue víctima, la madre y la niña, ambas. ¿De qué modo se acreditó eso si el hombre está allá, digamos? Con la pericia. Esa pericia sí es tenida en cuenta por parte de la justicia, digamos, la da como buena, porque habíamos quedado que la pericia del abuso sexual no había sido suficiente. Esa no, pero la que acredita la violencia sí, razón por la cual el Tribunal de Apelaciones la manda a la niña a España y a la madre con una medida de protección. España se ve obligada a que el señor no se puede acercar, pero no se puede acercar por capricho, no se puede acercar porque se acreditó la violencia y es una medida de protección. ¿Hay datos acerca de si el hombre tiene o ha tenido otra familia u otros hijos, No, yo no. No, lo digo porque a lo mejor puede ayudar a una investigación, ¿no? Porque una persona que comete ese tipo de conductas probablemente la haya cometido antes o la pueda cometer después, no necesariamente, pero nada, simplemente era como. Y también, como si puedo lo último decirte, que después de este caso, hubo un caso, por ejemplo, de 2 nenitas de 7 y 9 años, que la jueza de primera instancia las manda a restituir
como habitualmente hace, pero el Tribunal de Apelaciones, que no fue el que le tocó a esta nena, fue el otro Tribunal de Apelaciones, escuchó a las niñas y las niñas le dijeron que se querían quedar acá. Y las dejó acá en Uruguay, independientemente de lo que plantearan la madre y el padre. A lo mejor esta niña no pidió eso. Es que a esta niña no se le permitió decir eso. O sea, lo que la niña dice a través del aperito es que le tiene terror al padre. A ver, si le tiene terror al padre, difícilmente quiera volver a donde el padre esté. Bien, bueno, muchas gracias, Andrea. Por hoy hay otros asuntos sobre los cuales podríamos seguir conversando largo y tendido, y tengo la convicción de que debemos seguir conversando largo y tendido, ¿no? Gracias por el tiempo, ¿sí? A las órdenes. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com